tenemos un invitado de súper lujo. Desde Venezuela, Noel Alejandro Leal. Muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, Jenny, profe, a todos en el estudio. Muy agradecido de poder volver a estar con ustedes. Bueno, después de nosotros unas gran vacaciones, yo creo que tú, no sé si estarás en vacaciones, pero sí te estás moviendo igual que tú, realmente, y tú sabes cómo te queremos. Sabemos que para nosotros representas la libertad de un país y el que todavía grita por su lucha en la libertad del país y querer lo mejor. Por eso, Noel Alejandro Leal, es un placer estar compartiendo contigo una hora, que es muy difícil que te den una hora porque todos son unos segundos o nada más que se le da a la gente y de ahí se tienen que hacerlo rápidamente y van a querer repetir siempre lo mismo porque en 2 minutos, 3 minutos no se puede hablar mucho. Por eso yo quiero saber no qué pasó en este mes, porque la impresión que tenemos es que cada vez se hunde más el país. ¿Es cierto eso? Sí, el país se hunde más y se va consolidando el aparato comunista que sembró Chávez. El país hoy, precisamente hoy, tiene una fecha marcada, pues es quizá una de las fechas más importantes en el proceso de destrucción del chavismo en nuestra tierra. Hoy es hace 25 años fue el primer golpe de Estado de Hugo Chávez, el 4 de febrero de 1992. Ahí Chávez le dio cuerpo a su proceso de destrucción de Venezuela. Si bien el golpe de Estado del 4 de febrero del 92 falló, acabó con un país que tenía un crecimiento del 12% para esos años. Eso es algo récord, algo nunca visto. Chávez acabó con ese país del 12% de crecimiento anual para ese momento y lo convirtió en el país donde hoy la gente come de la basura. Sí, yo no quiero interrumpirte. Fíjate que muchas veces un oyente llamó y dice, Rodolfo, usted interrumpe a la gente muchas veces. Pero yo creo que el ritmo tiene que tener un ritmo el programa. Y tampoco se puede hacer que una persona hable, porque llega el momento que pueda aburrir a los demás, aunque no porque no sepa lo que está diciendo, sino porque realmente algunas veces la atención uno la pone unos minutos y después la cambia para otro lado. Y en el caso particular de Venezuela, está tan trillado, digamos, que las malas noticias, el que sea el pueblo dominado y que realmente unos cuantos que entre comillas, lo pintan de libertad, pero no tienen ninguna libertad. Parece que jugaran con ellos. Yo no sé. Eso es lo más interesante, profesor, eso que usted acaba de decir. Esos cuantos que creen que están jugando la libertad. No hay libertad en Venezuela, no hay democracia en Venezuela. En Venezuela lo que se vive es una ficción de democracia, la cual es estimulada por quienes visten de democracia al gobierno. Estamos, profesor, bajo un esquema donde quizás es lo que más favorece al gobierno, es esa ficción de democracia y los que viven hablando ese idioma de la democracia. En Venezuela no hay Estado de Derecho, eso no existe, eso se abolió desde la Constitución del 99. En Venezuela no existe el equilibrio de poderes. En Venezuela se vive un teatro real desde 1999 y lo que el mundo ha podido apreciar del proceso de destrucción que ha vivido este país es gracias a esa ficción de democracia en la cual se pretende refugiar a un país que no quiere asumir su realidad. ¿Hay un país en la calle sufriendo? Claro que lo hay. ¿Hay un país en las calles con esperanza? Sí, pero sigue sembrada esa esperanza en la mentira electoral y en donde el pueblo tiene que reaccionar distinto, donde la sociedad venezolana tiene que aprender a avanzar y poner tino claro sobre la situación. Sí hay un país muy recuperable, claro que hay un país que puede de inmediato volver a esos números que estábamos hablando de un crecimiento de un 12% anual y cuidado, si pudiésemos romper un récord aún más interesante en ese sentido. Claro que es un país que puede brillar de un día para otro, pero parte de asumir la realidad de lo que estamos viviendo. Estamos bajo un proceso totalitario que minó
todo proceso institucional en el país. En este país no hay una sola institución que pueda ser parte del mañana de Venezuela. Así está la situación del país hoy. ¿Te puedo Hasta hacer la iglesia, ¿perdone? Sí, te puedo hacer una, o sea, podemos hacer puedes hacer o ayudar a aclarar un poco el panorama este. Por favor. Estamos hablando de gente que son socialistas, que es el camino al comunismo. Sin duda. Estamos hablando de personas que quieren lo que llamaríamos la derecha. Y yo me hago esta pregunta. ¿Qué hacemos cuando la derecha en un país no respeta a los más pobres ni reparte el dinero? Por estúpidos que son, van a caer en el socialismo. Por el 60% o 70% de pobres van a votar a aquellos que le van a dar algo o le promete que le van a dar algo. Ahora, yo voy a esto, pero ¿tiene algo que ver el de derecha, el de centro o el de izquierda? Porque cuando estamos hablando de Venezuela, no hay derecha ni izquierda ni derecha, es un narcotraficantes tomando el poder, delincuentes, la corrupción es galopante, está involucrado todas estas compañías que, o mejor dicho, la brasilera, que le da millones para tomar negocios, para construir en Venezuela. Y lo mismo pasa con Nicaragua, lo mismo pasa con Honduras, lo mismo pasa con México. Son países totalmente corruptos y narcotraficantes, lamentablemente, y muchos en Colombia también. Y yo digo una pregunta, ¿estamos hablando de derecha, el socialismo o comunismo? Y resulta que son una manada de mafiosos tomando el poder, apoyándose en palabrerío de ayudar al pobre, que eso es lo que da negocio. Pero es que eso no es nuevo y siempre será así. Hay una pistola, hay un arma que se llama socialismo. Esa arma brinda quizá un disparo más letal que cualquier otra arma de soporte ideológico. Esa arma que es el socialismo, que es la que han adoptado esta organización criminal que ha venido destrozando Venezuela, logra desangrar, debilitar, va matando poco a poco, va matando un país y lo va esclavizando, porque no te quiere muerto como tal. Él quiere que tú vivas para él, para poder reinar, para poder someter. El socialismo que le ha aplicado Venezuela para la construcción de este paraíso comunista está muy bien estructurado y va más allá del palabrerío como tal. Usan el palabrerío y van deformando a la sociedad, deprimiéndola y acabando con ella, sin que la gente sienta ningún motivo para tener orgullo, para tener algún tipo de posibilidad de desarrollar y echar hacia adelante cualquier tipo de iniciativa que sea productiva, que traiga libertad, que pueda poner en algún momento una idea de desarrollo. No, es perfectamente claro que sí estamos viviendo un proceso ideológico. Es perfectamente claro que aquella tesis del fin de la historia no fue más que un escape a una fantasía irreal. Lo vemos hoy de una manera más clara. Quizá que vamos a ponerle maquillajes a la tendencia, vamos a decir no es formal derecha, no es formal izquierda, pero cuando le quitamos el fondo, la forma, le quitamos las flores a eso y empezamos a ver sus raíces, vamos a encontrar que las raíces siguen siendo las mismas. Hay un fenómeno ideológico que es el que hace que el mundo como tal se mueva, y en el caso de lo que están viviendo nuestros países latinoamericanos todavía, y en lo particular Venezuela, ese fenómeno es un proceso socialista para la construcción de un pacto comunista. Y lo hacen bien, lo hacen muy bien. Ahora una pregunta. ¿Es una idea de los venezolanos o es una idea de los cubanos que tomaron el poder, el control de Venezuela?
Mira, es una idea importada y sembrada aquí desde hace mucho tiempo, ¿no? Y va más allá de la misma estructura cubana, cuando uno ve otros personajes, bueno, que pertenecen a la logia cubana, como Marta Hanecker, todo lo que hizo, todo el daño que fue sembrando Heinz Dietrich en Venezuela, todo el soporte que recibimos de lo que hoy es Podemos para la destrucción de la nación en manos de Juan Carlos Monedero, son muchas las manos que pertenecen a esa estructura internacional que todo tiene un solo denominador común: socialismo. Ese denominador común tiene esa intensidad impresionante. Entonces usted se da cuenta hoy que la gran mayoría de mediadores que son supuestamente rechazados por la oposición venezolana en el caso del diálogo, como son Zapatero, Torrijos o Leonel Fernández, pertenecen a la Internacional Socialista, donde pertenecen los 5 partidos principales de la oposición venezolana. Es decir, ese conjunto es uno solo, profesor. Sí, pero yo te digo, ¿no será la trampa que nos metemos nosotros? Esa es una trampa muy bien estructurada, muy bien planificada, y es la que estamos pagando. Y esa es la gracia de hacia donde yo quiero demostrar. Hemos construido en nuestro país un esquema al cual le hemos volado la capa ideológica por creer que el cuento del fin de la historia es realidad. Y hay otros que le han hecho creer al país que los partidos pertenecientes a la Internacional Socialista se oponen al gobierno socialista, el cual está destrozando Venezuela. Es una trampajaula que hemos montado nosotros mismos como sociedad por no querer entender la crudeza de la realidad, de lo que significa Venezuela, de lo que significan las oportunidades y las ambiciones del mundo. Venezuela tiene un valor específico, extraordinario, y ese valor ha llevado a que nosotros seamos hoy esa cosa que la gente no puede entender: cómo es que la principal reserva petrolera del planeta come de la basura. Como ese país que simplemente usted tira una semilla en tierra que se haya reunido por el viento, en una acera rodeada de concreto, en esa tierrita, en esa semilla van a hacer una mata sin necesidad de ponerle fertilizantes, sin ararla, sin nada, y esa mata puede ser frutal, y de ese fruto se puede alimentar una sociedad, va a crecer. Y aquí esa gracia es algo imposible para entender para cualquier persona de afuera que tenga alguna pequeña noción de lo hermosa que es esta tierra. Para destruir esta tierra se utilizó toda esta estructura socialista que ya está implantada en el mundo desde hace años, y por eso no podemos cerrar solo el asunto a lo que tiene el inmenso control que tiene Cuba sobre Venezuela, o colocarlo solo a la maldad propia de los muchos venezolanos que no quieren a Venezuela. Es una gran organización que se ha dedicado a destruir países, y en Venezuela le pusieron mucho empeño. Cuando yo digo, voy a esto, cuando uno tiene una casa, que es lo mismo que uno tiene un país, y me contaba ayer una persona que estaba conversando, me decía, tú sabes, dice, la señora trabaja muchísimo, tiene 2 hijos, dice, pero estos tipos no trabajan, viven de la madre que trabaja, y entonces yo hago esta pregunta: esos chicos no limpian el cuarto, esos muchachos ya tienen 30 años y está todo sucio, no son capaces de limpiar el baño, no son capaces de acomodar el cuarto, no son capaces de lavarse la ropa. ¿Es culpa de los chicos, es culpa de la madre, o es culpa de un clima que hace gente vaga? No sé si te explico lo que quiero decirte. Claro, o sea, sí. no es que echarle la culpa al tío o escucharle la culpa a la madre. Escuchar es que gente que no le interesa vivir en armonía, en limpieza o defender lo suyo. No, ciertamente esa leyenda puede tener algún tipo de fondo, ¿no? Pero también se basa en la calidad de liderazgo que vaya impulsado ese país. Claro que en un país donde no existen temporadas, en un país donde la gente no tiene que preocuparse por guardar para el invierno, en un país donde se puede sembrar y cosechar y comer y disfrutar de un clima privilegiado durante técnicamente todo el año, puede ser que eso ayude a que la gente no se quiera preparar, no quiera trabajarse, no quiera limpiar el cuarto, como usted lo dice.
Pero eso se basa también en el liderazgo y ahí es en donde interviene también el padre. Ese pater family, en la figura que usted mostraba, esa madre, tiene que saber impulsar en sus hijos la capacidad para desarrollarse, para poder disfrutar y mantener esa tranquilidad, esa posibilidad de desarrollar y vivir un país en orden. Aquí nosotros llevamos durante muchos años pater families que se han dedicado a destruir y a enseñar a cómo destruir y no enseñar a cómo construir. Esa es parte de la desgracia que nosotros tenemos. Durante todos los años, estos 60 años de socialismo, estos 20 y pico de años a máxima revolución, lo que llevamos es un proceso de acabar con Venezuela, de minarla, de repartir riqueza y no de generar riqueza, y déjame robarme la riqueza para que quede cada vez menos lo que haya que poder colocar y hacer que la gente de ese menos sobreviva con ese menos, sobreviva a través de distintos mecanismos como la nueva libreta de razonamiento de aquí, que va a ser el carné de la patria, sobreviva a través de tener que solicitar la más mínima dádiva al Estado para poder crecer. Sí, los medicamentos, la gente se muere y ahí no puede hacer más nada. ¿Qué dádiva va a hacer si no hay remedios en ningún lado? No hay, profesor, los medicamentos desaparecen, la vida se le pone chiquita al venezolano y pasa el tiempo intentando sobrevivir. Cuando tú nada más te dedicas a sobrevivir, pierdes la seguridad de que tienes derecho a vivir y empiezas a agradecer esas muletas después de que te quebraron las piernas, que es la básica demostración de que vives en socialismo. Y eso es lo que va logrando el gobierno, va quebrando a toda la sociedad, va aplastándola y la gente de repente agradece ese hilo, esa oportunidad de poder comer, esa oportunidad de poder decir, oye, hoy conseguí 1 kilito de arroz, puedo comer. Y entonces la gente no termina de pensar que hasta hace nada podía tomar un supermercado, entraba con su carrito en el supermercado y encontraba marcas, sabores, formatos, precocidos, lo que usted quisiera. No, la gente hoy entra simplemente en la lucha y en la alegría de poder decir, conseguí cómo comer. Pero por eso todo eso enmarcado en una fantasía, porque esto es muy importante que se tenga. Mientras tanto, el gobierno hace fiestas, música en la calle, desfiles por todos lados, y la oposición lo llama a participar a usted de alguna protesta y le pone música, lo invita a bailar, vamos a una nueva fiesta, vamos a protestar, eso sí, sonriendo y bailando. Eso es lo primero que le va haciendo la oposición al país, y eso va minando el carácter serio, ese mismo carácter serio que es necesario para que cuando se vive en una sociedad tropical, en un país con tantos beneficios, tengamos una sociedad que pueda crecer respondiendo a la necesidad de que esos beneficios puedan mantenerse en el tiempo. Pero yo no sé, no se ve, porque acá vamos, por eso te digo, uno dice que ya estamos abiertos al mundo, que las noticias están todos los días en nuestras cadenas de televisión y radio, los periodistas son amplios y dicen todo, busca las investigaciones. Ahora yo me pregunto, en Venezuela no se escuchaban las noticias, no se veía el mundo, no veía el país de al lado que tenía, que era Cuba, que en Cuba se engaña a la gente, vive miserablemente, ganan 5 pesos, ganan 10 pesos o 15 dólares por mes, la gente tiene que robar para vivir, quiere decir que el cubano se acostumbró a robarle al Estado, todo el mundo para poder subsistir. Sí. Y eso nos queda una conducta de delincuencia en la población, y eso no lo estaba viendo, no lo estaba viendo Venezuela. Sí tenía todas las noticias abiertas para saber lo que estaba viendo en Cuba que hacía una sociedad delincuente. Claro que sí lo veía, pero tenía el otro cáncer. Yo recuerdo mucho las primeras oportunidades que teníamos nosotros de conversar, profesor, y le hablaba sobre aquel manifiesto donde 911 intelectuales y artistas venezolanos se postraron a Fidel Castro en 1989. Yo siempre me gusta mucho recalcar eso para poder explicar cómo fue que la gente no vio lo que sucedía en Cuba. Ya Fidel tenía 30 años sodomizando al pueblo cubano, ya había intentado más 2 invasiones militares a Venezuela, había financiado todo el proceso de la guerrilla castrocomunista que estaba desangrando a Venezuela, que mataba a nuestros jóvenes soldados. Hoy era muy deprimente ver a supuestos oficiales de la Fuerza Armada venezolana
haciendo apología del delito, no solo la apología al golpe, sino haciendo una apología histórica a una cantidad de guerrilleros que mataron a sus compañeros de armas, a los que fueron los forjadores de la Fuerza Armada actual. Venezuela es uno de los pocos países, quizá el país que en terreno logró acabar con la guerrilla financiada por Castro de una manera real en su momento, hasta que lamentablemente el primer gobierno de Rafael Caldera decidió jugar a la pacificación de una guerrilla que, en vez de terminarla, de derrotar militarmente como era lo correcto, se jugó a darle voluntad política, y esa voluntad política nos trajo hasta acá. Pero en su momento esa Fuerza Armada hizo el trabajo, persiguió a esa guerrilla financiada por Castro y la aniquiló, hizo lo correcto. Ahora, eso vino después del proceso de la conquista del poder por una manera más siniestra. Llega este evento en específico que yo insisto que marca el fin de la lógica venezolana, donde estos 911 ductores de la sociedad se le postran a Fidel Castro. Estos 911 hombres son la base del pensamiento social de un país. Está hablando usted ahí de los rectores, decanos, profesores de las principales universidades de esta nación. Y eso generó una huella que aún hoy es difícil de remover dentro de la mentalidad de muchos venezolanos. Siguen pensando, siguen creyendo en socialismo, siguen buscándole nociones románticas a un criminal como Che Guevara, siguen adorando funciones políticas o funciones político-económicas que nada más pueden nacer de la mentalidad de Che Guevara, con las patas montadas sobre el escritorio en el Banco Central de Cuba. Personas que no tienen la más mínima idea de lo que es economía siguen siendo avaladas no solo por el gobierno, sino también con la oposición. Uno de los principales economistas, que es un intento de diputado dentro del área de la oposición, es un marxista por convicción. Entonces, ¿cómo se puede expresar o buscar de allí el espacio político para el desarrollo? Imagínense en ese momento y en ese tiempo. La verdad de lo que sucedía en Cuba se le daba una vuelta romántica. El cubano moría de hambre, pero con su dignidad intacta. Le vendían aquí. El cubano explotaba a sus hijas, se las convertía en jineteras, pero eso se callaba. Eso simplemente forma parte de la vida de un país que se desarrolla de esa manera, donde la fiesta es eterna. Y eso es lo que se vendieron al país. Hoy aún, profesor, que es un cáncer que nos está consumiendo de una manera salvaje en Venezuela, hoy aún cuando la gente busca identificar su protesta bajo un canto, vienen e intervienen la música bajo los esquemas de la trova cubana, o bajo de la nueva trova cubana, o bajo los esquemas de la misma música de un cantante aquí que hacía mucha apología del delito guerrillero de aquel entonces, Ali Primera. La gente sigue enfocada en esa enfermedad que nos va matando, que es ese marxismo cultural que se enraizó en el país. Y por eso no se entendía lo que sucedía en Cuba, y por eso quizá el mundo sigue sin entender lo que sucede aquí, cuando la gente se cree que vive en democracia y le dice al mundo que la democracia existe. Lo que estamos viviendo en Venezuela se llama socialismo. Lo que estamos viviendo en Venezuela es la consecución de una serie de políticas que matan una nación. ¿Cómo lo lograron? La primera parte de cómo lo lograron es que es un proceso neocomunista, donde los errores que pudo haber cometido Allende, los errores que cometió Daniel Ortega al principio, ya no existen, los errores no están. Lo que está es lo que les funcionó. Se entendieron que no lo pueden hacer todo de golpe y porrazo, sino vamos por tiempo. Entendieron cuáles fueron las cosas que los pararon en cada uno de sus países. Me paró la Fuerza Armada en Chile, tengo que corromper, eliminar la Fuerza Armada. Me paró las funciones sociales, el desarrollo económico, yo tengo que primero pervertir al empresariado, hacer al empresariado totalmente dependiente de las dádivas del Estado, y después irle colocando ciertos beneficios. Aquí vivimos la realidad económica de lo que fue Cadivi y vimos como un
empresariado que iba desapareciendo, que estaba siendo minado, seguía jugando con el gobierno, esperando que el gobierno colocara nuevos controles, pero que le siguiera dando beneficios, que le siguiera dando dólares a un precio por debajo del valor real del mercado. Y esa realidad se comió al país, se lo comió. Y hoy tenemos a la estructura gobernante, legítimamente gobernante gracias a la legitimidad que le brinda la oposición, que aún sigue vistiendo la democracia y sigue diciéndole al mundo que protesta, que la gente que muere en una protesta en la calle, lo que quiere es elecciones bajo este sistema. Ahora, la gente que sale a la calle a protestar no quiere elecciones bajo este sistema. La gente que sale a protestar lo que quiere es libertad. Estamos hablando con Noel Alejandro Leal, desde Venezuela, 1 hora que se le da a Venezuela completa, para buscar por cualquier lugar que sea, si realmente vamos a ir a un país libre que va a ayudar mucho a toda Latinoamérica a empezar a caminar. Porque si Venezuela se levanta, se van a levantar muchos países, o por lo menos van a tener la posibilidad de salir de la trampa de los delincuentes de Nicaragua y de todos los demás países de alrededor, inclusive México, que tapan la corrupción, el narcotráfico, y los políticos son elegidos. Dicho por la DEA, el presidente de México fue elegido por el narcotráfico. Entonces yo me pregunto, ¿Colombia está siguiendo el mismo camino que empezó Venezuela? Sí, y lo está siguiendo casi con el libreto que le estábamos diciendo hace rato, profesor. Ese momento en que usted pacifica lo que militarmente está derrotado, brindándole espacio político a su accionar, está lavándole la cara a quien vino a matar. La FARC, el ELN, lo que ya hicieron con el M-19, estamos hablando del M-19 en el caso colombiano, el grupo que tomó el Palacio de Justicia de Colombia tiene cualquier cantidad de senadores, alcaldes, gobernadores de departamentos colombianos, ya. Ahora vamos a hablar de la FARC, entra de una vez 0 kilómetros con 20 y tantos diputados al poder y a ser financiado por impuestos que paga el pueblo a través del IVA. Discúlpame. No, la FARC tiene miles de millones guardados de los secuestros y de la droga que sigue funcionando con esa gente, porque ellos tienen el dinero para hacer política. Sin duda, y para más le van a meter la mano en el bolsillo al pueblo colombiano en el IVA para seguir, para tener más, para que estos pobres angelitos preñados de buena voluntad que han matado, extorsionado, secuestrado y sembrado el mundo con el narcotráfico, tengan un gran apoyo y poder social. Pero esa es la gracia del socialismo. Esa hipocresía tan salvaje. Pero Noel, lo vemos, se está hablando, ¿y el pueblo qué? La gran mayoría, el 60%, va a votar al socialismo, que es el único canto que los demás, lo que podríamos llamarle personas que razonan, no saben expresar ni atender ni explicar de una manera sencilla a ese 60% que le va a dar a la guerrilla, a los mafiosos narcotraficantes como Maduro, como el otro allá en Nicaragua, como el de México, le van a dar el poder. Se cae de Maduro. Acá no es cuestión de esperar. Si seguimos en estas condiciones paulatinas, estamos llenos de delincuentes alrededor. Por eso yo me pregunto, disculpa que esté un poco, digamos, pensando, porque los Estados Unidos, que es mi país, y lo amo y lo quiero, si no tenemos un Trump que limpie la casa de tanta gente que no trabaja y se aprovecha de las dádivas del ahorro norteamericano, igualmente como hicieron todos los demócratas que regalaban dinero a todo el mundo, sí, no será un individuo que podrá ser correcto, pero en un momento como este es necesario una persona que limpie la casa y todo el mundo que no sea invitado, que espere afuera hasta que se le invite a entrar a casa, no que hagan lo que se le antoje a toda esta gente que vino.
Esa es fundamental, profesor, porque hay un momento en que los países necesitan orden, reenfocarse. Lo que viene haciendo Trump, guste o no le guste a la gente, es un llamado a la realidad, no es ni siquiera otra cosa que eso, es un llamado a la realidad. Tenemos que parar esta locura está destruyendo nuestra nación, y él viene a poner ese tipo de orden. Frente a eso, ¿con qué se encuentra? Con toda una masa de una progresía, ese que usted define muy bien como ese buenismo que va matando países. Pero entre tú y yo sé que el vecino de la otra cuadra no tiene trabajo, pero yo no voy a dejar de darle dinero a mi familia por darle a ese vecino de comer, que no lo tengo. O me voy a endeudar para darle de comer al vecino. A mí no me importa que él se arregle como uno tuvo que arreglársela. Claro, si la gente entendiese eso, que eso es igual en funciones de países, comprendería mucho más lo que está haciendo Trump. Y es una cosa tan sencilla como esa. Y es igual que Trump hace muchísimas cosas queriendo justificarlas en pasado reciente o en la actualidad. Y muchas de las cosas que va haciendo son con visión de un futuro, con visión de lo que puede venir mañana, de cómo poder rehacer las bases de la nación para que la nación pueda enfrentar un mañana aún más inestable. Pero claro, por eso te digo que es muy triste pensar de que uno quiere tener y ser el dueño de su casa y no que los invitados sean dueños de la casa y te pongan las condiciones y vean la televisión cuando se les cante y tú tengas que esperar cuando ellos quieran. Acá eso se terminó. Acá hay que poner las cosas en orden, hay que poner los caballos adelante y la carreta atrás. Acá que se invite a la gente cuando se pueda y es necesario y le convenga a los norteamericanos, no le convenga al mundo. ¿Cómo vamos a traer gente de todo el mundo cuando acá, por ejemplo, la gente de color no tiene trabajo porque se le da a los extranjeros? Bueno, profesor, fíjese que es lo que estamos hablando de lo que se destruyó aquí, del trabajo que se hizo bajo el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Claro que el gobierno de Marcos Pérez Jiménez hay que calificarlo de dictadura, claro, eso no se puede decir de otro nombre. Un gobierno de facto que gobernó, que modificó la Constitución a su antojo para construir y desarrollar un país. Dentro de ese proceso de construcción y de desarrollo de un país, Marcos Pérez Jiménez estableció una serie de inmigración selectiva. Esa inmigración selectiva trajo a los constructores de Venezuela y trajo esta mezcla de mujeres hermosas que tenemos en nuestro país, esta mezcla de hombres de buena talla que hoy la desnutrición está carcomiendo, y ya tenemos cada vez una talla menor en nuestros hijos. Cada vez el futuro del país se está poniendo chiquito, hasta físicamente hablando, porque está minando el organismo del venezolano, ¿no? Está minando hasta la oportunidad del desarrollo del cerebro de nuestros niños a cuando nuestras madres no tienen la posibilidad de darles las proteínas y la ingesta calórica necesaria. Eso es parte de la maldad del socialismo, pues. Por eso vemos esa barbaridad que vemos en Corea del Norte, de esta partida de personas que no parecen hombres, sino una cosita chiquitica disminuida por la mala alimentación que ofrece el socialismo, que va acabando con la gente. Entonces, hoy Venezuela se aproxima a todos los peores escenarios que el socialismo pinta. Aparte, volviendo a lo que estaba hablando de la inmigración selectiva, esa inmigración selectiva trajo a esa Venezuela hermosa que todos conocen en el mundo. Pero después abrimos el chorro de la frontera y nos convertimos en el gran benefactor latinoamericano, y todos los pobres latinoamericanos vieron en Venezuela la luz de la libertad, pero no solo vinieron los que vinieron a construir. No solo vino ese latinoamericano trabajador, también vino el latinoamericano que no quiso aprender, que no quiso desarrollar, que quiso convertirse también en la carga del Estado. Hoy, lo que sucede en los Estados Unidos es que se le quiere poner freno a lo que nunca se le puso freno en Venezuela. Yo me pregunta, es hermoso que vengan y ver a los venezolanos que están haciendo el Doral y que han hecho el condado que yo diría mejor y con mejores perspectivas que tiene acá Miami. Ahora, quiere decir que el venezolano tenía inteligencia, tenía capacidad, sabía manejar los grandes dineros. Era un individuo que se estaba progresando. Ahora, si se le fuera esa gente, porque esa gente no se va a quedar en Venezuela, se va, los creadores se van.
Los creadores se van, están ahí, y parte de la capacidad económica que están generando afuera y que se llevaron muchos, en algún momento volverá y retornará, porque si usted pone orden en esta casa, no hay mejor casa para poder estar. Si usted pone orden en esta casa, en ningún lugar se va a poder desarrollar la fortuna que se puede desarrollar en Venezuela, cuando es un país en el que está todo por hacer. Entonces el venezolano se reencontrará con Venezuela, y más allá, si nosotros hacemos lo que es correcto, si llega a haber éxito en las funciones que está hoy organizando Trump, en este nuevo mundo, el cual hablaba hace rato el profesor Chirinos, al cual comparto su apreciación, que lo está haciendo de una manera rápida y efectiva, colocando las piezas fundamentales para que el mundo tome ese circular. Si eso funciona, si eso logra calar, la oportunidad que tiene Venezuela, si logra hacer el cambio necesario, es simplemente maravillosa. Y en un país donde está todo por hacer, los venezolanos nos reencontraremos como país, como ciudadanos, como hermanos. Por eso te digo, por eso decía, pero lamentablemente aquí hay mucha gente que exige que Estados Unidos se vaya corrompiendo y que Estados Unidos vaya gastando y manteniendo gente. Acá hay cantidad de gente que ya está enferma, bien enferma, y están todos con seguro ya y se van a Cuba 6 meses y vienen 6 meses. Claro, ahora se les puso unas condiciones. Aquellos que vinieron por necesidades de que eran individuos que venían de un régimen que era comunista por política, se les puso una nota en el pase que tienen. Y si se van a Cuba y van a regresar, no lo van a dejar entrar más. Porque se fueron de Cuba como por huir de un régimen comunista, y están yendo cada 3 meses, van de vuelta a Cuba. Un ejemplo, ¿no? Ahora, yo te hago esta pregunta. Ese buenísimo que las sociedades muchas veces toleran es la destrucción del país. Es el aprovecharse de los que trabajan. La gente no quiere aceptar las realidades, la gente se niega a aceptar la realidad porque le hicieron tolerar lo que desde el principio era un proceso intolerable. Le hicieron que lo correcto es lo malo, lo correcto es lo correcto. Lo correcto lamentablemente muchas veces no es simpático, lo correcto no es relativo, lo correcto tiene un fondo que genera un tipo de obligación social, la cual no es bonita muchas veces, pero sí da la satisfacción de que usted va a tener un crecimiento y un desarrollo, y usted va a tener a sus hijos seguros, y usted va a poder vivir como sociedad, no como salvajes que dependen de que alguien decida de repente poner orden, ¿no? Si usted mantiene el orden, no va a tenerse que ver expuesto a lo que tampoco suena bien. Si usted decide mantener el orden, si usted decide que su sociedad se respeta, usted va a seguir teniendo un país que funcione, un país que trabaje, que vaya hacia adelante. Lo que uno ve mucho en lo que cómo funciona Nueva Zelanda, cómo funciona Australia con respecto a sus políticas de inmigración. Pero yo me hago preguntita, mira, si acá en Miami no se empiezan los norteamericanos a poner en el lugar, acá hay una economía negra por abajo que te hacen los recibos y al mes se borran solos. Sí. La mayoría de los comerciantes acostumbran, como acostumbran a sus países, a cobrarte en cash y no te ponen los impuestos para mantener el condado. La policía está usando para arreglar las peleas y los conflictos que tienen cada una de esas personas que vienen. Y no pueden atender el tráfico no se respeta, es el peor lugar para tener hijos. La delincuencia en el Doral es impresionante la cantidad de robos que hubo. Pero ¿quiénes son esos delincuentes que vienen? ¿Son los norteamericanos que viven acá? Ahora, la policía no quiere meterse. Acá hay el documentado de hoy de que el jefe de la policía de acá no son de inmigración
pero van a hacer respetar. Pero resulta que tú sales con tu coche y la mayoría no tiene seguro de coche. Van por el coche manejando y así te chocan, te arruinan tu trabajo, tu familia, tu trabajo, y no les importa un pepino. ¿Y dónde está el orden? ¿Dónde está un condado en que se respete? Por eso yo admiro al alcalde, que el alcalde dijo, hay que empezar a respetar las cosas. Sí, fue el primero que tuvo la valentía de decirlo, aunque después le va a costar políticamente porque acá hay mucha gente que está todavía en el socialismo. Pero que es la única manera de respetar una casa, respetar los Estados Unidos. Usted lo está diciendo bien y la actitud admirable de que hay que respetar la casa, pero cuando los que imponen el desastre son los que supuestamente son los que deberían de equilibrar el orden, profesor. Volviendo a la realidad política venezolana, nosotros estamos bajo este esquema de destrucción que implantó el chavismo, muy bien colocado, y donde simplemente es dueño de todos los poderes. Parte de la solución que le ofrece la oposición legítima, la oposición que trabaja y convive con el gobierno, es que vamos a enfrentar mañana, de inmediato, un nuevo proceso electoral, porque hay que elegir gobernadores y alcaldes. Vamos a volver a meter al venezolano en una nueva campaña electoral en un país donde no hay equilibrio de poderes, donde la gente está comiendo de la basura. Vamos a ponerlas de nuevo en una nueva fiesta electoral para elegir a representantes, a gobernadores, a estados donde dependen 100% del presupuesto que salga del estado central. Nosotros no tenemos una estructura federal, nuestros estados, nuestros departamentos no generan ingresos propios, es decir, dependen directamente de la asignación del presupuesto nacional. ¿Qué poder, qué autoridad tiene un personaje que tenga que estar administrando cuáles recursos, si esos recursos son simplemente lo que el Estado les dé? Pero para eso va a haber fiesta electoral, para eso va a haber una oportunidad de desarrollo democrático que el mundo se volverá a preguntar, bueno, ¿y qué carrizo lo que pasa en Venezuela? ¿Cómo es esto de que en Venezuela hubo elecciones? ¿Cómo es esto de que participaron 14 millones de venezolanos de nuevo en un proceso electoral para elegir qué, con qué función? Pero a mí me gusta. Entonces, el desorden te hace grande. A mí me gusta cuando Maduro sale cada 3, 4 semanas y dice, señores, yo dialogo con todo el mundo. Señores, yo me siento en la mesa si la oposición no quiere venir. Vamos a hablar y vamos a resolver las cosas. Y yo me hago una pregunta. El mundo es tan estúpido, hasta el Vaticano es tan estúpido, que fue a apoyar ese engaño y sigue estando ahí el Vaticano con los otros todavía encima queriendo arreglar qué cosa, queriendo dialogar qué cosas, y ahí con el arreglo no lo van a soltar el poder. Eso es una estupidez, nadie va a soltar el poder. O sea, son delincuentes, no son políticos. No, lo que ha hecho Bergoglio contra Venezuela no tiene nombre. Lo que ha hecho Bergoglio al darle estructura política legítima a ese chiste que llaman diálogo ha sido una de las cosas más dolorosas que el país ha tenido que vivir, porque tener que enfrentar que la iglesia, que el venezolano es un hombre de fe. Yo soy católico, yo creo en Dios, pero lo usan y de una manera que que no toman conciencia que están siendo usados. Está el sentido religioso usado para seguir manipulándolos y permitirle que estos ladrones sigan robando y narcotraficantes. Por eso yo no puedo decirte la verdad. ¿Cómo es posible que la ONU, cómo es posible que todos los países latinoamericanos que se reúnen para defender lo mejor de su pueblo no hablan nada de Venezuela? No existe, porque la complicidad es mayor. Bueno, ¿cuántas veces en la ONU, antes de entrar el desastre venezolano, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU caía en Cuba o en Libia, la presidencia eran este tipo de países? Esta mentira que vivimos a nivel mundial es muy grande y el mundo se preparó para poder aceptar
engendros como lo que está sucediendo en Venezuela, en Nicaragua, para lo que hizo la Kirchner en Argentina, fue minando y fuimos colocando toda una estructura de izquierda. Por eso es que es tan importante entender que sí es un proceso ideológico, que ese buenismo tiene un solo fondo, es el marxismo viejo, es una nueva, es este asunto progresista, es esta dirección de un fabianismo actualizado y efectivo. Sí, pero eso no lo entiende. Está conectado y es real. Sí, pero el pueblo, el 60%, se lo cree. Ese es el problema. Se lo cree que no le pongan, que no controlen nada, se lo cree que tienen que estar robando, se lo cree que roben y no importa, mientras que le suponga que le van a dar una casa. Fíjate que creo si Maduro no le quiere dar el título de propiedad, te da la casa pero no te da el título de propiedad, eso es para que dependas del gobierno. Claro, pero entonces llegamos también al otro lado de, imagínense, Maduro de una casa depende del gobierno, entrega o no entrega un título de propiedad, siempre vas a depender del gobierno porque la casa está hecha de mal material, está hecha... No, y aparte no es tuya. En zonas donde la delincuencia va a ser quien te controle y cada una de esas cosas. Y entonces, bajo esa realidad, profesor, imagínense lo que ustedes conocen como Villa Miseria, imagínense esos sectores, lo que nosotros conocemos como los cerros de Caracas, donde la población vive sometida a la delincuencia de una manera salvaje, donde no cuenta con los servicios públicos mínimos, donde las construcciones no se ven más afectadas debido a la bendición de vivir bajo este clima. Lo endeble de esas construcciones y sus cimientos no se ven tan afectados como sería lo normal en cualquier otro país. Imagínense que la propuesta que ofrece el liderazgo opositor es darle título de propiedad a la gente que vive en esas condiciones sobre esas invasiones, sobre esa irrealidad. Entonces, cuando la propuesta contra el socialismo es más socialismo, cuando la demagogia se ve estimulada por quienes deberían de ofrecer realidades, lo que va creando es una sociedad que se vuelve que no tiene comprensión. Por eso aquella sociedad que no comprendía lo que sucedía en Cuba, más le cuesta entender y comprender su propia realidad. Pero y es ahí donde estamos nosotros atrapados. Te hago una preguntita, a ver si puedo, para poder comprender. Dime, ¿cuánto en relación al dólar negro, el dólar real, cuánto gana un venezolano por mes en dólares? Uy, en dólares, nosotros en el dólar real contra el dólar negro por mes debemos de estar en unos 20, 21 dólares. ¿Y cómo pueden vivir, cómo pueden soportar que sus hijos vivan en la miseria y no reaccionen y sigan votando el socialismo? La verdad que es increíble, ¿eh? Es increíble. Ahí está el daño hecho. Y es cuando usted ve y vuelve a esos 911 personas que destrozaron la psiqui del venezolano. Ese manifiesto, es tan importante que ustedes lo lean, los cargos, las posturas y lo que fueron generando en nuestra sociedad. Un pensamiento que deforma sociedades. Es realmente salvaje. Es acepta la miseria y apláudela. Vive en la miseria y disfrútala y defiéndela. No busques desarrollo, no busques progreso, niega la libertad, entrega tus derechos. Esa es la bandera que se le impuso al pueblo venezolano durante muchos años. Baja la cabeza, disminúyete. Esa bandera está allí, está sembrada en la política y en la psique del venezolano. Y nosotros tenemos que ponerle fin a eso dejando atrás todo aquello. Nuestro fuero interno como venezolano tiene que hablar la lógica y tiene que alejarse de ese buenismo y entender a qué nos estamos enfrentando y cuál es el costo de la factura que tendremos que pagar si deseamos recuperar el país. Es tan claro y tan sencillo como oír el fuero interno de lo que grita de verdad el venezolano y no lo que te han querido hacer pensar. En estos días estaba conversando y le explicaba a alguien que en el 2005, profesor, en el 2005 aquí hubo un proceso electoral para la elección de una Asamblea Nacional. La gente forzó a los partidos políticos a la no participación. Era tan evidente el fraude electoral que había habido en el 2004 que la gente se negó a validar el sistema electoral en el 2005 y no participó.
Cuando no participó, profesor, le estoy diciendo que más de un 80% de la población no participó, no votó. Ahí se vio la realidad electoral del chavismo en aquel entonces, la cual era eso, menor al 20%. Pero ¿qué sucedió? La casta política de supuesta oposición lo que hizo de inmediato fue ir a validar esa ilegítima Asamblea Nacional, fue a llevarle nuevos proyectos de ley, fue a darle una nueva vestimenta de legalidad y legitimidad a la barbaridad que acababa de suceder. Noel, ya terminamos el horario, esta hora. Realmente, como siempre, estoy acompañándote haciendo lo mejor posible. Noel Alejandro Leal desde Venezuela, gritando este ahogo que tiene el pueblo venezolano con los delincuentes de Latinoamérica. Permítame, profe, es increíble la cantidad de venezolanos en el mundo que están retuiteando lo que dice Noel. Con gente así es muy posible que tengamos pronto una Venezuela como todos ansiamos, libre. Hablamos de miles de personas y de miles de retweets de personas a otras 12. No sabemos hasta dónde puede llegar, Noel. Así que lo que estás haciendo, desde lo que se puede, es extraordinario, te aclaro. Discúlpeme, profe, usted es muy... no dice las cosas, pero yo sé que mientras usted esté en el aire, Venezuela siempre va a tener su hora. Gracias. Noel, Gracias por el apoyo. te quiero. Un abrazo grandote.